Capítulo cuarto de estas clases dedicadas a la demonología. Este capítulo cuarto se titula La acción demoníaca en las personas. Cuando hablamos de acción demoníaca no nos estamos reduciendo, como algunas personas pretenden inmediatamente, al tema de la posesión demoníaca. Eso sería un reduccionismo casi a lo anecdótico, ya que la posesión demoníaca es un fenómeno que se produce en pocas ocasiones, aunque se produce en efecto, pero no se produce en el común de los cristianos. Por lo tanto, hay otras formas de actuar del demonio que inciden en la mayoría de los fieles, como es el tema de la tentación. Por lo tanto, no debemos banalizar la acción de los demonios reduciéndola solo a los fenómenos extraordinarios. De los que vamos a hablar, sí que vamos a hablar, en este capítulo vamos a apuntar sin profundizar cuáles son esas acciones demoníacas extraordinarias desde la infestación hasta la posesión, pero también vamos a incidir en aquella que es fundamentalmente la que el demonio utiliza para hostigar continuamente al cristiano. El demonio es un ser vivo, espiritual, perverso. La acción demoníaca es, para la fe católica, una realidad experiencial. La experimentamos todos cada día, en forma de tentación, que es la forma ordinaria como el demonio actúa. Es un desafío constante que debemos afrontar los cristianos en nuestra lucha contra el mal. El combate contra el mal es una realidad que no podemos ignorar si queremos ser fieles a Cristo. Su acción pretende hacer daño al ser humano, apartarlo de Dios, conducirlo a la condenación. Aunque la victoria sobre el príncipe de este mundo es ya un hecho, desde el momento en que Cristo en la cruz entregó su vida para darnos vida a nosotros, para vencer a los enemigos que son el pecado, el diablo y la muerte, esta victoria que se ha realizado en Cristo, esta victoria es todavía una tarea en el homo viator, en el hombre que está todavía en camino, y que está sometido a la dura batalla contra los principados, las potestades de las tinieblas, procurada hasta el final de los tiempos, por Satanás y por sus esbirros. ¿Cómo procuran nuestra perdición los demonios? Y así vamos a hablar de la acción demoníaca en las personas. El padre Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, describe la acción de los demonios sobre los hombres y dice: deseoso de imitar la acción divina en el alma de los santos, el demonio se esfuerza por ejercer también su imperio, o mejor, su tiranía sobre los hombres. A veces asedia, por así decir, el alma por fuera, suscitándole horribles tentaciones. Otras veces se instala en el cuerpo y lo mueve a su gusto, como si fuese el señor del mismo, a fin de perturbar el alma. Hay que apuntar desde el principio que no hay una uniformidad en la terminología con que se denomina los diferentes grados de la acción demoníaca. Antiguamente se hablaba con nombres muy singulares de amarrados, de pitonisos, de lunáticos, de vejados o de energúmenos. Nosotros nos vamos a valer de las clasificaciones más comunes en los principales estudiosos del tema y en los exorcistas que han dedicado su vida a este ministerio de liberación. Concretamente, sobre todo el padre Amor, vamos a seguir al padre Portea, al padre Javier Luzón, y vamos a hacer, por lo tanto, esta clasificación que a continuación pasamos a enumerar. En primer lugar, la acción ordinaria del demonio. La acción ordinaria del demonio se realiza a través de la tentación, que es la incitación a pecar por la persuasión o por la propuesta de algún bien o de algún placer pecaminoso. Dios permite que el hombre sufra tentaciones, esto es,
permite que sufra inducciones al mal que proceden no solo del demonio, proceden del demonio en efecto, pero también del mundo y de la carne, los enemigos del alma, como bien enumera la Sagrada Escritura. Estos son los tres enemigos que tientan al hombre, según nos enseña también Jesús en la parábola del sembrador. La acción del demonio, en primer lugar. Viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón, nos dice la parábola del sembrador, ¿no? Pero alude también a la carne, ¿eh? No tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble, ¿no? No crea raíces y por eso pues la semilla no brota, ¿eh? Bien la carne. Y finalmente el influjo del mundo, los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la semilla. Bien, por lo tanto, el mundo, el demonio y la carne son las tres instancias por las cuales nos llega a nosotros la tentación. No se pueden reducir todas las tentaciones a la acción del demonio. Muchas proceden del mundo, que es seductor para nosotros, con sus categorías disolutas. Muchas otras vienen de nuestra condición frágil, pecadora, herida por el pecado original, de nuestra propia carne, y algunas, en efecto, son acción del demonio en nosotros. Los cristianos, pues como dice el Concilio de Trento, estamos en lucha con la carne, con el mundo y con el demonio. Santo Tomás de Aquino dice así: Dios procura el bien del hombre de dos maneras. Es interesante esto, ¿eh? Una directamente, lo cual ocurre siempre que alguien es atraído al bien y alejado del mal. Esto se hace por medio de los ángeles buenos, dice Santo Tomás. Pero hay otra forma, indirectamente, y esto ocurre cuando alguien que es combatido, tentado, se ejercita en rechazar al adversario. Y esta manera de procurar el bien del hombre fue conveniente que se hiciese por medio de los ángeles malos. Es decir, que la tentación Dios la permite también, ¿para qué? Para que el hombre se robustezca en la virtud, y para que haga méritos por su fidelidad en medio de la tentación. Un apunte importante que hay que hacer antes de seguir adelante. Para poder entender dónde se dirigen los ataques demoníacos, hemos de hacer esta salvedad. El hombre es cuerpo y alma. Tiene una dimensión corporal y una dimensión espiritual. La corporal podríamos llamarla psicosomática, porque se compone a su vez de dos dimensiones, la puramente biológica y la psicológica, psique y soma, que dirían los griegos. La tentación, de la que hemos hablado, que es la forma ordinaria de actuar el demonio, la tentación se dirige contra la dimensión espiritual del hombre. Es un combate a nivel espiritual. Las otras acciones, ahora ya extraordinarias, no ordinarias, sino extraordinarias, de las que vamos a hablar a continuación, se dirigen contra la realidad psicosomática del hombre. Vamos a ver esas acciones extraordinarias, vamos a ir de menor influencia a mayor influencia o a mayor manifestación de esta acción del demonio. Primera, en las cosas, en los animales, en los lugares, todo aquello que envuelve al hombre, ¿no? Esto es la infestación. Segundo, alrededor de la persona, pero desde fuera todavía, es la vejación. Tercero, en la persona, sobre todo en su salud, es la opresión o influencia. En la persona nuevamente, pero sobre todo en sus pensamientos, es la obsesión. Y finalmente en la persona también, pero en su cuerpo, y entonces es cuando hablamos de la posesión. Aún deberíamos añadir quizá otra acción, que es la sujeción diabólica, que esta no parte del demonio, sino que parte del mismo ser humano, cuando la persona se somete libre y deliberadamente a la servidumbre del demonio por un pacto demoníaco o por un pacto de sangre, lo cual implica la pérdida del alma. Yo también apuntaría otra cosa que creo que es muy importante y que no hemos de perder de vista. Nos impresiona mucho hablar pues, de infestación, de vejación, de posesión diabólica. Pero hay que tener en cuenta
que todas estas acciones extraordinarias pueden conjugarse en una persona que está en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque afectan solo al cuerpo o a la psique, pero no afectan a la realidad espiritual. La persona puede mantenerse, vivir en gracia de Dios, ¿no? Y sufrir estas acciones extraordinarias del demonio. Por lo tanto, en verdad se puede decir que su realidad espiritual, su alma no es del demonio en este caso. Por eso considero que hay que tener muy en cuenta que la situación de pecado mortal, cuando una persona vive en pecado, es la situación más terrible de sumisión al demonio, en la medida que el demonio toma posesión del alma de la persona. Es su feudo, de alguna manera, donde debería habitar Dios. Ha sido usurpado esa alma. Esa vida espiritual ha sido usurpada por el demonio, ¿no? Eso es el pecado mortal, ¿no? Es decir, fijaos, ¿no? En una posesión, el demonio toma posesión del cuerpo, pero el espíritu, la vida espiritual de esa persona puede estar sana. Es decir, puede tener su alma viva, puede estar en gracia de Dios. En cambio, el pecado mortal lo que consigue es poseer el alma de la persona. Es mucho más grave en este sentido, aunque nos sorprende mucho esas manifestaciones demoníacas de la posesión, pero qué desapercibido pasa la capacidad que tiene el demonio de hacerse con nosotros, de poseer nuestra alma, de hacernos suyos por el pecado mortal, que sería la acción más terrible del demonio en nosotros. Vamos a repasar un poco brevemente, aunque dedicaremos después capítulos a estas acciones demoníacas extraordinarias, pero vamos a explicar brevemente cada una de ellas. Primero, la infestación de cosas, de animales, de lugares. El demonio tiene, por decirlo así, sus sacramentales. El demonio quiere imitar a Dios, quiere ser Dios, quiere ser como Dios. Ese es su pecado, la soberbia, ¿no? Por lo tanto, quiere servirse también de las realidades materiales como Cristo que se encarna, como Dios que actúa por medio de los sacramentos, ¿no? Bien, pues entonces él se sirve también de una especie de sacramentales, de objetos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de las maldiciones y de los hechizos, o en el caso de los lugares, casas encantadas, decimos a veces, ¿no? Se debe al poder que ciertas acciones muy perversas, que se han realizado en esos lugares, crímenes, incestos, abusos, sacrilegios, perversiones sexuales, rituales, ¿no? Pues esas acciones han otorgado al demonio un poder o influencia sobre el lugar donde se realizaron. Por eso hablamos de infestación. Cosas, animales, objetos. Ya lo veremos con más calma. Segundo, la vejación. Aquí la acción todavía es de alguna manera exterior. Toca la piel del ser humano, toca aquello que le es muy querido posiblemente, ¿no? En los bienes materiales, en la propia tranquilidad. Vemos las vejaciones que sufrieron incluso algunos santos, o San Pío de Pietralcina o el cura de Ars, ¿no? Como incluso eran vapuleados por el demonio, ¿no? Pero sobre todo se dirige a los bienes materiales, ¿no? A la seguridad de la persona. Un ejemplo bíblico que es muy claro es el caso de Job. Se vio gravemente golpeado en sus bienes materiales, en la pérdida de sus hijos y de su familia, en todo lo que le rodeaba y constituía su seguridad en la vida. Hay una vejación, ¿no? Una vejación. Tercero, la opresión. Son trastornos o enfermedades más o menos graves, pero en el Evangelio vemos casos muy concretos. El de la mujer encorvada, de la que habla el Evangelio, o el del sordomudo con un espíritu que le domina y que le mantiene sordo y mudo. Ambos son curados por Jesús. No sufren una posesión, sino la presencia de un demonio, en este caso opresión, que les provoca trastornos físicos que les impiden vivir normalmente. San Pablo no estaba endemoniado, pero en cambio él nos habla de alguna manera de una especie de opresión diabólica, ¿no? Un trastorno maléfico. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en la carne.
Parece que habla de un mal físico, ¿eh? Un ángel de Satanás que me hiere, dice él, en 2 Corintios 12:7. Cuarto, la obsesión. Son asaltos imprevistos, pero muy violentos, de pensamientos obsesivos, a veces racionalmente inconsistentes, ¿no? O absurdos, pero que se apoderan de la persona. A veces muy persistentes o incluso continuos, obsesivos. La persona afectada lo vive en estado de verdadera desesperación, incluso de tentaciones de suicidio, ¿eh? Las obsesiones se extienden incluso también no solo a los pensamientos, sino incluso también a los sueños. Y finalmente, la posesión. Es el tormento más grave y quizá el más patente, ¿no? Más patente porque se manifiesta en un momento dado. Tiene lugar cuando el demonio toma posesión de un cuerpo, no de un alma, vuelvo a decirlo, de un cuerpo, haciéndolo actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistir y, por lo tanto, sin que sea moralmente responsable. El dominio y la acción no es constante. La persona podría incluso normalmente hacer vida normal, pero alternada con momentos concretos de crisis y manifestaciones del maligno muy tremendas. Va acompañada de fenómenos a veces muy llamativos, como la telequinesia o las levitaciones. Todos hemos visto la famosa película del Exorcista, que sin duda posiblemente basada en un hecho real. La novela es más interesante, ¿no? Pero sí que describe de alguna manera, de forma bastante acertada, muchos de los fenómenos que se producen en la posesión demoníaca. Pero bien, sobre todo los signos más indicativos de la posesión verdadera los apunta el ritual de exorcismos, ¿no? Hablar nuevas lenguas o lenguas desconocidas o arcanas, antiguas, ¿no? Demostrar una fuerza sobrehumana, excepcional, revelar conocimientos ocultos de las personas, el odio a las cosas y a las personas sagradas. Tenemos claros ejemplos de posesión también en los evangelios. Recordemos, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, ¿no? No podemos acabar hoy sin recordar, después de este somero resumen de la acción, primero ordinaria, la tentación, y después extraordinaria del demonio, no podemos acabar sin recordar eso, el cotidiano combate ordinario, que es donde se dilucida el destino de nuestras almas, la tentación diaria. Ahí está el combate, el combate hecho realidad para cada cristiano. Es la labor cotidiana del diablo esta, con respecto a las personas. La tentación, admitida por el hombre, conduce al pecado, y a la separación de Dios y a la muerte eterna. Oremos con fe, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Roguemos a Dios que manifieste en nosotros la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo.